La Secundaria Federal número 12, Salvador Allende, en la colonia Campestre Virreyes, conmemoró 29 años de su fundación con un homenaje al profesor Joel Argüelles Valdés, uno de sus impulsores, quien inició el proyecto educativo en condiciones precarias y con fuerte compromiso social, informó la maestra Socorro Díaz Zambrano, también fundadora del plantel. De acuerdo con la docente, la escuela nació del esfuerzo voluntario de un grupo de maestros que impartieron clases sin salario, incluso aportando recursos propios para construir aulas, en una etapa donde la organización comunitaria fue clave para acercar la educación a jóvenes de este sector de Ciudad Juárez. Pues que no se negaban a apoyarnos y pues no éramos bien recibidos en las oficinas. Incluso Joel salió así, así violentamente, incluso nomás faltó el gas, pero en el 2013 así salió, así como nos dieron, así que con la lucha tan fuerte que tuvo el profesor Joel, así salió. No sé si la persona que está aquí lo recuerda, pero fue muy violento la salida de él también. Pese a todo lo que luchó por construir esa escuela. Sí. Vendió su camioneta, construyó pues, sí, pues es que él ponía muchos recursos, hasta su salario, para sacar adelante esa escuela, por la necesidad que había. ¿Es reconocido el profesor Joel por esta causa tan noble que hizo? Pues negativamente, porque hay periódicos donde había las represalias. ¿Por parte del gobierno hacia él? Por parte del gobierno y la crítica social y pues el sindicato, las autoridades municipales, estatales y federales, o sea, no hubo apoyo hasta que la escuela estuvo bien, entonces sí fueron y nos quitaron. Después de la lucha, nos sacaron en el 2013. Y una lucha fuerte. Sí, porque pues también hubo golpes. Fue el sindicato también el que aprobó esa situación. Misma gente del sindicato fue los que nos sacaron a golpes de ahí. ¡Qué barbaridad! Y pues hay reportes, hay evidencias, no estoy platicando cosas que no son. Cuando usted pasa por la escuela, ahora ya secundaria federal número 12, y que en su momento ha llegado a pasar varias veces, yo me lo imagino, voltea a verla, ¿y qué piensa la maestra? Pues me da tristeza, pues la lucha en la que estuvo Joel y que nunca se le ha tomado en cuenta positivamente. O sea, él luchó bastante y él está dolido por esa situación, de que después de que cómo se surgió ese proyecto y que pues nadie lo ha reconocido. Incluso pues ahorita salen muchos fundadores, ahorita prácticamente Joel no existe, existen otras personas que yo ni conozco. Y aquí está la señora que nos vio al pie, al profesor Joel, y pues todos los que son cedepistas de ahí de la Virreyes reconocen el trabajo, pero pues ellos ¿qué pueden hacer? ¿Usted fue maestra también fundadora? Sí, fue el profesor Juan Daniel, Joel y el profesor Refugio Guijardo, que fueron los primeros que llegamos. Y ya de ahí pues vienen pues muchas personas que incluso Joel luchó por los salarios de algunos maestros y que no lo apoyaron a la hora de que lo sacaron a golpes. Que nos sacaron a golpes porque todavía estaba yo ahí.
¿Qué le dice usted al profesor Joel? Pues que gracias por haber luchado por toda esa gente que tenía necesidad y que su lucha no quedó ahí porque hay muchos egresados, licenciados, doctores, enfermeras, hay muchos profesionistas. Da gusto que va uno a veces a ciertos lugares y se encuentran los exalumnos, y pues eso es gracias a Joel, que luchó y que no dijo hasta aquí, porque no me dejan. Él fue adelante y adelante, siempre adelante, y pues gracias, y pues yo creo que muchos alumnos lo recuerdan así. Esa es la gratificación que él se lleva, la bondad de los exalumnos. ¿Y qué le dice a las nuevas generaciones de esta secundaria? Pues que sigan levantando esa escuela, que no la dejen caer, que pues hay que ir a una escuela donde se hizo con tanta lucha, con tanta historia. Por su parte, la diputada de Morena por el Distrito 06, Jael Argüelles Díaz, recordó con profundo amor el legado de su padre, el profesor Joel Argüelles Valdés, fundador de la Secundaria Federal número 12 Salvador Allende, a quien describió como un maestro entregado a la educación pública y a la formación de jóvenes con valores humanos. Durante la entrevista, señaló que su padre levantó este proyecto entre carencias, salones precarios y muchos obstáculos, pero siempre con la convicción de ayudar a quienes no tenían acceso a estudiar. Dijo que el maestro Argüelles no buscó reconocimiento ni riqueza, sino la satisfacción de ver a generaciones salir adelante gracias a la escuela, que fue su sueño de vida. Yo me encontré estos retazos de periódico donde se empieza a hablar sobre el cómo comenzó este proyecto ambicioso para la población con la primaria José Martí. Le puso José Martí por un pensador cubano que decía que para ser próspero había que ser bueno primero. Y él comienza con 3 salones que parecían cascarones donde tenían que estudiar alumnos en condiciones precarias, donde tenían que disponer de fosas sépticas y que también los condicionaba a enfermedades. Él me platicó mucho de esa lucha que él realizó de forma constante, pero también a través de muchísimos obstáculos a vencer. Creo que en algún momento incluso parecía que él quería mucho más a esa escuela que a nosotros y a nosotras, porque nunca lo podíamos sacar de ahí. Siempre iba a ser su escuela y creo que fue ese sueño hecho realidad, y creo que siempre se quedó con las ganas de hacer más. Él se quedó con la satisfacción de haber ayudado a estudiar a muchísimas personas que no hubieran tenido la posibilidad de hacerlo si no hubiera sido a través de la educación pública. No buscó tampoco ninguna clase de reconocimiento ni enriquecimiento. Sin embargo, creo que terminó muy feliz con lo que logró de la mano de otras personas. Mi papá hace unos años, a raíz de una enfermedad del corazón, terminó en cuidados paliativos, ya no puede hablar, y sin embargo creo que si pudiera comunicarse me habría dicho que su proyecto de vida fue este y que se terminó, y que lo que queda del legado de personas que no nacieron con dinero o en cuna de oro, pues es seguir luchando por un mundo más justo y que no caigamos nunca en la trampa de la desesperanza. Como legisladora, ¿qué consejos toma de su papá? Bueno, creo que lo principal es tener arraigo en los principios, en los ideales, ser siempre fiel a uno mismo, no traicionar y ser leal siempre a lo que pensamos. Él siempre fue muy duro de que no nos confundiéramos de la clase social, que siempre íbamos a estar más cerca de acá que de acá arriba, y que por eso siempre teníamos que ser fieles y ser muy responsables con nuestras decisiones, no vender los ideales. Para su papá la educación fue primero, sin duda. Sí, y fue también lo que
me permitió a mí estudiar, es decir, este trabajo que él hizo también le dio trabajo a él y nos dio educación a mí y a mis hermanas. Si para su papá fue primero la educación, para una legisladora, ¿en qué nivel está? Bueno, yo creo que también es primordial, y al igual que todos los derechos fundamentales, yo soy médica y por eso mi agenda política está más centrada en la salud. Sin embargo, pues la educación pública definitivamente tiene que ser tan accesible como un sistema sanitario universal, que no dependa la atención que recibes de acuerdo a lo que tú ganes. El regidor y maestro fundador de la primaria José Martí, Héctor Hugo Avitia Corral, recordó que la secundaria federal número 12 nació por la necesidad de la colonia campestre Virreyes de contar con un espacio para que sus jóvenes continuaran estudiando después de la primaria. Señaló que, junto al profesor Joel Argüelles Valdés y otros maestros, impulsaron la escuela que primero funcionó por cooperación como Salvador Allende, durante años sin sueldo fijo, hasta lograr su reconocimiento como plantel federal y consolidarse como una institución clave para la comunidad. Por esta razón, el regidor aseguró que siempre felicitó al maestro Joel Argüelles Valdés. En los años 80 se fundó la escuela José Martí, una escuela primaria, y sucesivamente después, a lo largo de aproximadamente 5 años después, por necesidad de servicio de la misma comunidad escolar que habita ahí en la colonia, se necesitaba una secundaria, por lo cual algunos maestros que trabajábamos ahí nos dimos a la tarea, junto con el profesor Joel Argüelles, que fue el fundador, de tratar de darles el espacio que se necesitaban para que se desarrollara la comunidad con los estudios necesarios, que ya tenían la primaria, le faltaba la secundaria, y fue como se fundó la Escuela Federal 12, que primero fue una escuela por cooperación, Salvador Allende se llamaba por cooperación, y posteriormente fue la Federal 12. En su momento, cuando era secundaria por cooperación, ¿no tenían sueldo los maestros? No, los maestros no contaban con sueldo. Se les daba un dinero ahí de lo que se podía, que se rescataba entre los padres de familia, y con eso se les pagaba a los maestros cuando menos para que se movieran con la gasolina o los camiones que se necesitaban. ¿Cuánto tiempo estuvieron los maestros sin sueldo? Aproximadamente los maestros duraron como 5 años sin sueldo. Posteriormente se vino el reconocimiento de una escuela federal, donde ya se les empezó a pagar el sueldo a los maestros. ¿Cómo fue el momento cuando usted empezó a conocer que la escuela ya tenía sueldo? ¿Cómo lo vivió usted ese momento? En ese momento, el Comité de Defensa Popular, que fue el fundador, fundó 4 escuelas, que fue la Escuela Federal 12, la Escuela Federal 13, la Técnica 82 y la Técnica 89, y fue cuando se le empezó a retribuir un sueldo a cada uno de los maestros, y fue cuando empezó a funcionar la escuela y se empezaron a construir aulas que se necesitaban para lo que ahorita ya tienen sus aulas casi terminadas la escuela. ¿Qué le dice el regidor Avitia al profesor Argüelles? Hace mucho que no platico con el profesor Argüelles, pero en su momento yo lo felicité, porque muchos de los maestros no estábamos de acuerdo, porque estaba muy chica el espacio donde se iba a construir la escuela, y al último yo lo felicité porque contribuyó mucho para que nuestros alumnos que terminaban su instrucción primaria siguieran con su escuela secundaria.